De camino a casa desde el trabajo, Marina presenció a un joven intentando arrebatar un bolso a una joven. Instintivamente, intervino, logrando torcer la situación a su favor y llevando al perpetrador a la policía. Dio una declaración y pronto fue liberada, con instrucciones de quedarse en la ciudad para testificar en el juicio como testigo. Marina finalmente cruzó el umbral de su apartamento. Por un momento, le pareció que estaba entrando por primera vez, y todo el lugar le resultó deprimente. Sucede, pensó, porque ha estado viviendo sola durante mucho tiempo. Hace un año, sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando su padre perdió el control del coche mientras se dirigían a la fiesta de cumpleaños de un conocido. Al menos, esa fue la versión proporcionada por los expertos. Marina había estado de acuerdo con ellos en ese momento, sin desear profundizar en los detalles debido a su frágil estado emocional. Se sentó en su silla y pensó, «Vaya, ha pasado un año y sigo viviendo en ese mundo». Era cierto. Continuaba creyendo que nada había sucedido. De repente, el teléfono sonó. «Sí, abuela, todo está bien. Acabo de llegar a casa. No estoy ocupada mañana, por supuesto. Definitivamente iré a visitarte», le aseguró a Elena, la única persona que había apoyado a Marina durante este difícil período. Marina recordó a su abuela diciéndole a menudo, «Nieta, es hora de que te cases, o el tiempo pasará antes de que te des cuenta». Pero Marina seguía postergándolo, y cuando finalmente había comenzado una relación, la tragedia golpeó con la muerte de sus padres. De alguna manera, el joven también desapareció de su vida. Era como si no hubiera habido amor en absoluto. Y ahora, por alguna razón, al escuchar la voz de su abuela, recordó cómo había planeado vivir en familia, pero todo se vino abajo ese día, como si la tierra se hubiera abierto y tragado su futuro. Sacudiendo la cabeza, Marina se levantó de la silla y caminó hacia la cocina. «Ya he tenido suficientes recuerdos. Mi estómago está completamente vacío». Rápidamente preparó la cena y tomó un pequeño refrigerio. Haciendo una mirada pensativa, Marina sonrió para sí misma. «Es cierto, soñé anoche con atrapar a un criminal, y por la noche todo se hizo realidad. Eso es la providencia. Significa que el destino lanza tramas interesantes por adelantado. Si Marina no estuviera en casa en ese momento, podrías pensar que estaba loca». Al día siguiente, como prometió, llegó a la casa de su abuela. «Hola, abuela, ¿cómo estás?» Entonces, «¿Qué pasa con tus manos?», le preguntó al verla. Elena respondió, «Sí, todo está bien, pero esta artritis no me deja descansar. He probado todo lo que se me ocurre, pero nada ayuda. Bueno, hablaremos de mi salud más tarde. Dime, ¿qué cambios has hecho en tu vida? Te veo de nuevo en un estado de ánimo deprimido. ¿Recordaste a tus padres?» Marina asintió y dijo, «Tienes razón, no puedo olvidar ese día, pero eso no es lo principal. Me parece que mis sueños se han vuelto extraños. Dime, abuela, ¿alguna vez has tenido un sueño en el que veías un evento y luego se hacía realidad?» Elena la miró pensativamente y respondió, «Para ser honesta, a menudo tengo esos sueños, pero últimamente les presto menos atención. Y te sugiero que hagas lo mismo y te enfoques en tu vida personal». La conversación se desvió suavemente en una dirección que Marina no esperaba. «Ahí vas de nuevo como siempre, diciéndome que me case y que es indecente vivir sola. ¿Y si no quiero ser la esposa de alguien? ¿Has pensado en eso? Tal vez aún no sea el momento». «No, abuela, estas cosas no se deciden con prisa. Me he dado cuenta de que tengo que vivir para mí misma. Hablando de sueños, en realidad los usé anoche para prevenir algo malo. Y ese tipo que intentó robar el bolso de esa chica recordará por mucho tiempo lo que es estar bajo la amenaza de un castigo». Elena se dio cuenta de que su nieta estaba desviando deliberadamente la conversación. «Y aún así, Marina, por favor piensa en lo que te dije. No te abandonaré, por supuesto, pero la vida me ha dado mi tiempo. Después de esto estarás sola y tendrás que depender de tus propias fuerzas». Después de una pausa, continuó, «Está bien, vamos a la cocina. Hice tus panes favoritos. Lamento sermonearte de nuevo, pero así es mi carácter». Marina apoyó su cabeza en el hombro de su abuela y dijo, «Eres la única abuela que he tenido. Muy, muy agradable y amable». Marina no se quedó mucho tiempo en la casa de su abuela y se fue después de una hora. Su siguiente parada fue el parque de la ciudad,
donde le gustaba ver a los cisnes nadar en el estanque. Verdaderamente aves heroicas y majestuosas. Después de comprar un pan suave, Marina comenzó a alimentar a sus amigos emplumados. Los cisnes batieron sus alas y estiraron sus cuellos, pero aún no nadaban cerca. De repente, justo frente a sus ojos, vio a sus padres. Estaban de pie como si estuvieran vivos y como si el accidente que les había quitado la vida nunca hubiera sucedido. Sacando un pañuelo de su bolso, Marina se limpió la cara, pero la visión no desapareció. Al contrario, sus padres le extendían las manos y le susurraban algo. Mirando a su alrededor, notó que la gente caminaba por el callejón, pero no reaccionaban a lo que estaba viendo. Era solo una ilusión de las profundidades de su subconsciente. Marina volvió a pasar el pañuelo por su cara, y solo entonces la visión desapareció. ¿Qué podría significar? ¿Por qué aparecieron sus padres ante ella? Una pregunta bastante razonable, pero Marina no sabía la respuesta todavía. Y preguntarle a su abuela sería encontrarse en una posición incómoda. No diría nada útil y pensaría que su nieta estaba loca. No. Decidió no decirle nada a la abuela todavía, especialmente porque no estaba claro por qué sus padres aparecerían en este momento, cuando Marina estaba en una encrucijada y no podía elegir su camino. Cerrando los ojos e imaginando un jardín floreciente, trató de abstraerse de la visión. Pero luego, por alguna razón desconocida, apareció una imagen de su propio hermano. Estaba agitando las manos a sus padres y gritándoles algo. Era como ver una película en un cine vacío. Marina arrojó los restos del pan al agua y se levantó del banco. Al salir del parque, miró por un segundo el lugar donde había estado sentada, pero no vio nada extraño. La visión había desaparecido tan rápidamente como había aparecido. En casa, reflexionó por qué su hermano había aparecido de repente. No había estado en contacto con la familia durante mucho tiempo y ni siquiera había asistido al funeral de sus padres. Solo había llamado a su hermana para expresar sus condolencias en unas pocas palabras. Luego, volvió para preguntar sobre la herencia. Como resultó, sus padres le habían dejado algo de dinero, pero a Marina le habían dejado el apartamento en el centro de la ciudad. Además, heredó una casa vieja con un siglo de historia, aunque estaba tan lejos que solo había estado allí una vez, y de pasada. Su hermano se había ido después de eso, pero dijo tantas palabras desagradables que parecía suficiente para toda una vida. Había mencionado la casa, diciendo que su hermana tenía todo mientras él solo recibía una miseria. Incluso quería demandar para obtener una mayor parte de la herencia, pero en el último momento cambió de opinión. Y desde entonces no se habían visto. Marina lamentaba haber alejado a su hermano. Habría sido mejor compartir la propiedad y evitar cualquier resentimiento. Pero como dicen, una idea fresca viene cuando es demasiado tarde para actuar. Dividir la herencia la agotó con papeleo, documentos y agentes inmobiliarios. Pero ahora vivía en el apartamento donde su familia había disfrutado cada día juntos. En cuanto a su hermano, Vadim, había elegido su propio destino. Pero entonces Marina recordó las últimas palabras de su madre, pronunciadas 6 meses antes de la tragedia. Le había pedido a Marina que tuviera más cuidado con su hermano. Parecía como si su madre hubiera tenido miedo de algo. Algún tiempo después, casi palabra por palabra, su padre repitió la misma advertencia. Pero Marina no les creyó, pensando que sus padres solo eran sospechosos. ¿Y quién habría pensado que un año después lo recordaría todo de nuevo? Era como si un asistente invisible la guiara sobre qué hacer a continuación. Pero por dónde empezar, y si estos movimientos innecesarios valían la pena, Marina no lo sabía. Tenía miedo de la incertidumbre. Reuniéndose, preparó la cena y marcó el número de su amiga. «Hola, Anyuta, ¿quieres venir? Genial, entonces no comeré el pastel sola. Te esperaré». Media hora después, sonó el timbre. «Oh, llegaste tan rápido. ¿Escuchaste sobre el postre y volaste?» Su amiga asintió y fue directamente a la cocina. «No tengo ceremonia porque realmente quiero darme un gusto con algo dulce. No lo creerás, pero esta dieta ya me está volviendo loca». Con estas palabras se llevó la mano justo debajo de la barbilla. Riéndose, Marina dijo: «Sí, el gran Anton te insultó. ¿Y cómo lo toleras?» Anya bajó la cabeza con tristeza y susurró en voz baja: «Amo a mi hombre, por eso guardo silencio.
Pero tú tienes la oportunidad de compensar las oportunidades perdidas. Entonces, ¿qué te pasó? Marina no tuvo tiempo de darse cuenta de cómo su amiga adivinó la verdadera razón de la llamada. Bueno, estás adivinando como si me vieras a través. Anya movió la mano. Es un fenómeno normal, especialmente en mi profesión. ¿O has olvidado que soy psicóloga? Marina asintió en señal de acuerdo. Bueno, sí, se me pasó completamente. Sabes, Anya, últimamente he comenzado a preocuparme por mi hermano. Parece ser un chico independiente, pero lo que pasó hace un año no encaja con su estilo de vida. Su amiga acercó su silla y preguntó: ¿Qué quieres decir? Tus padres, hasta donde sé, murieron en un accidente automovilístico. Tal vez hay otras versiones, Marina. Marina se encogió de hombros. No voy a disputar las conclusiones de los expertos. Pero recientemente tuve una visión. Mis padres llamaban a algún lugar, y luego apareció la imagen de mi hermano. Parecía como si estuviera discutiendo con ellos sobre algo. Su amiga tomó un trozo de pastel de su plato y dijo: Es todo por falta de atención. Has olvidado la última vez que saliste en público. Hagamos esto. Mañana es mi día libre y tú tampoco estás ocupada. Vamos al campo. El clima está tan agradable ahora, sería una pena no aprovecharlo. De todos modos, te recogeré a las 11. Prepárate. Charlaron un poco más, y luego su amiga se fue a casa. Acompañándola al taxi, Marina regresó al apartamento y de repente sintió lágrimas en sus ojos. Parecía que no había nada de qué preocuparse, pero los viejos recuerdos de alguna manera desencadenaron nostalgia y, con ella, emociones tristes. Sirviéndose una taza de té, Marina tomó 2 sorbos y se calmó un poco. Era hora de darse cuenta de que la soledad solo empeoraba su situación. Y su amiga tenía razón, no había salido en público durante mucho tiempo. Por la noche, el calor la mantuvo despierta, pero las ventanas estaban completamente abiertas. Tratando de lidiar con el insomnio, Marina cerró los ojos por un momento y luego volvió a ver a sus padres. No solo eso, detrás de ellos estaba la misma casa vieja que su madre, y su padre le habían señalado con los dedos mientras decían algo indistintamente. ¿Qué querían que hiciera? Levantándose de la cama, caminó por la habitación y luego se sentó abruptamente de nuevo. No se le ocurrió ningún pensamiento efectivo. Nada parecía tener sentido. Por la mañana, Marina decidió ir a ver la casa. Tal vez allí estaba la pista, y podría entender por qué sus padres seguían apareciendo en sus sueños. Tomó 2 horas llegar al lugar correcto. La vieja casa estaba en un pueblo rodeado por pantanos en 2 lados. Al acercarse a la puerta, Marina pagó al conductor y abrió la puerta. Adentro estaba desierto, como si la casa tuviera siglos de antigüedad. Pisando con cuidado el porche chirriante y destartalado, se dirigió a la puerta y, con dificultad, desbloqueó el pesado candado. Un olor a humedad inmediatamente golpeó su nariz. Sorpresa, parece un asilo antiguo con libras de polvo y telarañas, dijo Marina para sí misma. Nunca había estado dentro de la casa, solo la había visto desde el exterior. Sus padres, sin embargo, habían venido aquí solo para verificar si el marco aún estaba intacto o si los lugareños lo habían desmantelado para leña. Un día, su madre le había dicho: «Hija, esta casa pertenecía a mi bisabuela, y la recibí en memoria de ser la única maestra de la familia». Era cierto. La madre de Marina había enseñado clases de historia en la escuela. Y lo interesante es que nadie más en su familia, excepto ella, había conectado su vida con la enseñanza. Después de caminar un poco por la casa, Marina estaba a punto de salir de nuevo cuando notó un icono. El santuario estaba en la esquina, casi bajo el techo. Era extraño que sus padres, sabiendo que estaba allí, no lo hubieran llevado al apartamento. Colocando una silla, Marina se subió a ella y extendió la mano hacia el icono. Justo cuando lo movió, algo cayó. Recogiéndolo del suelo y dándole vueltas en sus manos, se dio cuenta de que era una memoria USB. «Me pregunto qué hay dentro». Tomó el mismo taxi de regreso a la ciudad. Lo primero que hizo fue insertar la memoria USB en su computadora. Había una grabación de audio de las voces de su hermano y su madre. Estaban teniendo una discusión acalorada en algún lugar de la cocina, y el dispositivo que grababa probablemente estaba en otra habitación. Mientras trataba de asimilar lo que estaban hablando,
De repente escuchó a su hermano gritar en voz alta: «Voy a destruirlos a todos de todos modos, y el apartamento será solo mío». Marina quedó atónita por tales palabras. ¿Cómo pudo Vadim herir a nuestros padres? Era una pregunta retórica, y estaba claro que no había una respuesta inmediata. La grabación fue interrumpida por un chirrido como si intentaran apagar el dispositivo varias veces. Ahora entiendo lo que mi mamá quería advertirme. Grabó todo en su teléfono temiendo represalias. Marina no podía entender cómo su hermano se atrevió a dar tal paso. Que tuviera algo que ver con el accidente ya no estaba en duda. Quedaba encontrar pruebas aunque había pasado tanto tiempo. Marina esperaba que aún se pudieran encontrar algunas pistas. Tuvo suerte. El día en que sus padres supuestamente estaban apresurados a la fiesta de cumpleaños de un conocido, estaban encontrándose con Vadim en un café. Su mamá había llamado en el camino para decirle que tenían que escuchar su disculpa y tomar una taza de café. Pero pronto después, la conexión se cortó y le informaron que sus padres habían muerto. Con poca esperanza de éxito, Marina llevó la cinta a un policía conocido. Él prometió ayudar y hacer todo lo posible. Se utilizaron ciertos recursos y Vadim fue interrogado. Por emoción o tal vez solo por culpa, Vadim confesó que en ese fatídico día había deslizado pastillas para dormir en las tazas de sus padres. Lo que sucedió después está bastante claro. Quedaba la pregunta: ¿por qué Vadim cometió tal crimen? No ocultó el hecho de que había albergado rencor contra sus padres por supuestamente amar más a Marina y darle menos atención a él. Pero estos eran solo resentimientos infantiles. La verdadera razón era otra. Hace 3 años, después de graduarse de la universidad, no sin la ayuda de sus padres, Vadim se metió en el juego. No quería trabajar ni construir una vida por sí mismo. Pidiendo dinero a sus padres todos los días, eventualmente se cansó de sus negativas y elaboró un plan loco. Cuando Marina escuchó sobre esto, quedó impactada. No podía creer que su hermano hubiera quitado la vida a sus padres por unas propiedades. El plazo de prescripción del crimen aún no había expirado, y eso era suficiente para llevar a Vadim a la justicia. Además, el café había recuperado milagrosamente las imágenes de las cámaras de video. Capturaron el momento en que Vadim deslizó el polvo blanco en las tazas de café. Minutos después, sus padres aparecieron en las imágenes, involucrados en una conversación amigable improbable. Un sueño que Marina había tenido la noche anterior la ayudó a descubrir detalles que harían que cualquiera se estremeciera. Pero, como dicen, más vale tarde que nunca. ¿Y quién sabe qué habría hecho Vadim con su hermana cuando decidió apoderarse del apartamento y la casa en ruinas? Podrías decir que sus padres la salvaron desde la tumba y evitaron que sucediera algo terrible. Marina se quedó en su apartamento, dándose cuenta de lo cerca que había estado de ser otra víctima de la avaricia de su hermano. Con lágrimas en los ojos, susurró un agradecimiento a sus padres. Su amor y protección habían alcanzado más allá de la tumba, guiándola hacia la verdad y manteniéndola a salvo. Si te gusta esta historia, por favor compártela en las redes sociales. Escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. No olvides presionar la campana para no perderte la próxima historia. Hasta pronto. Ámense unos a otros.